Bienvenidos de vuelta a Reforma Judicial, la serie, episodio 6. Toca analizar el último de los elementos que para mí dan paso a la reforma judicial, pero en este caso será el más determinante de todos ellos, que es este ejercicio de comunicación política de las mañaneras del presidente López Obrador. El ejercicio es complejo, son muchos aspectos, así es que empezamos. Arranquemos por el principio. 8 de agosto de 2018. Se reconoce oficialmente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales y en esa ocasión pronuncia un discurso en el que sostiene que el Poder Ejecutivo no es más el poder de los poderes, que se respetarán las decisiones judiciales y que no habrán palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Eso se tomó como una muestra de buena voluntad política. Sin embargo, es una obligación estatal. No es buena onda. De hecho, así lo había reconocido y analizado de manera exhaustiva la Corte Interamericana en el caso Apix-Barbera contra Venezuela. En esa ocasión, la Corte estudió la destitución, lo que había pasado con la destitución de 3 personas juzgadoras cuya actuación había sido desacreditada públicamente y cuyas decisiones se había llamado a no acatar. ¿Qué dijo la Corte Interamericana en ese caso? Las autoridades del Poder Ejecutivo que analicen decisiones judiciales tendrán que cumplir cuando menos 3 requisitos. Número 1, tiene que haber una comprobación razonable de lo que se está diciendo, particularmente de los hechos a los que se hace referencia. Número 2, las autoridades tienen un deber de mayor diligencia que los particulares. ¿Por qué? Porque son garantes de los derechos de todas las personas, incluidos los de las personas juzgadoras, y porque sus dichos ayudan a modificar la percepción pública. Y finalmente, tienen que cuidar que lo que digan no constituya una presión o injerencia indebida. Traigo todo esto a colación porque había muchos ejercicios en los que se hacía referencia a actuaciones judiciales, pero no había ningún tipo de conexión con la realidad ni con algún análisis de hechos y datos. Y pongo como ejemplo uno de los más grandes éxitos del sexenio anterior, los sabadazos. Los sabadazos eran una referencia que aparentemente las personas juzgadoras buscaban liberar a presuntos delincuentes en fines de semana. Esto topa con la realidad por 3 razones. La primera de ellas es la fiscalía sabe cuando un asunto se encuentra en la etapa en la que podría terminar una persona en libertad. Saben si pueden agregar mayores datos de prueba, saben si pueden impugnar o si tienen otras carpetas de investigación abiertas. Es problema de la fiscalía. Número 2, le vas a decir a una persona que tendría que estar en libertad que te regale 24 o 48 horas más de su vida para que no se vea mal. Y número 3, esto es falso. Así de sencillo. Las estadísticas entre 2018 y 2024 durante todo el sexenio del presidente López Obrador reflejan que el 16.2% de las libertades se ejecutaban en fin de semana, mientras que el 83.8% de las libertades realmente se ejecutaban entre semana. ¿Cuánto duró esta promesa? 12 días. El 12 de diciembre de 2018 llegó la primera crítica a los sueldos de ministras y ministros. Después hubieron otros pronunciamientos, hubo juezas y jueces cuyos movimientos patrimoniales fueron exhibidos por el entonces titular de la UIF. Se analizaban decisiones judiciales, se expuso una carta en la que se llamaba al presidente de la Suprema Corte para que se investigaran posibles irregularidades de personas juzgadoras, se llamó a que las consejeras y consejeros de la Judicatura dejaran de estar dormidos y sancionaran a personas. Incluso hubo un reconocimiento en el que el presidente de la República, ante una pregunta sobre si había presionado a las ministras y ministros, dijo, bueno, pues sí, quizás sí fue presión, en el caso de la ley de la industria eléctrica, o reconoció haber llamado a las personas cuyo voto tenía considerado como a favor en el asunto de la Guardia Nacional. Sin embargo, el tratamiento en las mañaneras durante las presidencias de Saldívar y Piña es verdaderamente contrastante. Y creo que vale la pena hacer un análisis un poquito más detallado. Si analizamos las mañaneras durante la presidencia de Saldívar y las que correspondieron a Norma Piña hasta antes de la aprobación de la reforma judicial, podemos analizar 931 conferencias mañaneras con Saldívar, 416 con Norma Piña. En el 41.24% de las mañaneras con Saldívar se hacían referencias al Poder Judicial. Con Norma Piña esto más de duplicó al 87%. Postura sobre el Poder Judicial. Se debe reformar desde adentro con Saldívar. Urge la elección popular con Norma Piña. Menciones a corrupción e influyentismo, 56 y 24 con Saldívar, 121 y 85 con Norma Piña. La diferencia es que con Saldívar 16 de ellas terminaban en un reconocimiento a la gestión de Arturo Saldívar. Y señalamientos a personas juzgadoras. Con Saldívar eran esporádicas, ya hice referencia a ellas, pero con Norma Piña fueron tan regulares que terminaron con la creación, a partir del 16 de mayo de 2023, en la sección Cero Impunidad. Ahora,
¿De qué se hablaba cuando se aludía al Poder Judicial de la Federación? Había, en esencia, dos bloques temáticos. Bloque temático número uno, procedimientos o casos judiciales, no importa si eran locales, si eran temas de la fiscalía, etcétera. Cualquier referencia terminaba conectándose con corrupción e influyentismo. Del otro lado, se hablaba de austeridad y de inmediato se hablaba de sueldos de ministras y ministros, de personas juzgadoras, de fideicomisos. Estos tres triángulos temáticos desembocaban siempre en una referencia a la reforma judicial, a elección popular de jueces y jueces ya durante la administración de Norma Piña, que es a la que me estoy haciendo referencia, perdón, ya no lo aclaré. Ahora, ¿de quién se hablaba durante la presidencia de Norma Piña? De las ministras y ministros de la Suprema Corte, de Aguilar Morales, de García Luna, del INE, etcétera, etcétera. El 90% de las menciones eran negativas y las otras eran neutrales tirando a negativas. Si comparamos las referencias cuando se aludía a la impunidad con otras entidades, nos topamos con que el 60.6% de las referencias eran al Poder Judicial de la Federación. Si sumamos Fuerzas Armadas, Fiscalía General de la República, Fiscalías locales, Poderes Judiciales locales e incluso al crimen organizado, no llegaban ni siquiera al 7%. Ahora, ¿cuál era la estrategia de comunicación? El tema se centraba en la mañanera con estos bloques temáticos. Terminaba con alguna acusación y de inmediato se replicaba en redes sociales, plataformas de contenido, sistema de radiodifusión y durante 2023 empezaron a aparecer incluso en las redes oficiales del Gobierno de México. Esto después pasaba a la oferta de comunicación pública, particularmente programas de Canal 11, Canal 22 y por supuesto todas las cuentas afines. Y a partir de marzo de 2023 llegó a tal punto que programas como Operación Mamut se dedicaron a dar un marcaje personal a Norma Piña. Si vemos las temporadas 5 y 6 de Operación Mamut hasta antes de la reforma judicial, nos encontramos con que en el 42.3% de sus emisiones se incluía un sketch en contra de la ministra presidenta. ¿Qué impacto tuvo todo esto? Bueno, en casos como Ríos y Peroso, la Corte Interamericana explica que las críticas de las autoridades parecen mover un poquito la barrera de lo que se considera admisible o no en la opinión pública. Si nos centramos, por ejemplo, en los meses de marzo a mayo de 2023, encontramos cosas como publicaciones en Twitter donde se decía Norma Piña es el problema y la solución era una bala. Vemos el 18 de marzo durante una manifestación por el aniversario de la expropiación petrolera, un grupo de personas quemó una figura con el rostro de Norma Piña Hernández. El 21 de abril, cuando se declara inválido el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, se instala un nuevo plantón al frente de la Suprema Corte. 21 de mayo, durante una manifestación convocada por el gobernador de Veracruz, que por alguna razón terminó en la Ciudad de México, se llevaban ataúdes con las imágenes de Norma Piña y del ministro Pérez Dayán. Esto es responsabilidad del presidente de la República, no necesariamente, pero lo cierto es que no había el más mínimo cuidado y al contrario, parecía que se elevaban los decibeles y la protesta iba en correlación a lo que estaba pasando en la mañanera. Más allá de eso, ¿qué sí se le podía haber exigido a la presidencia de la República? Condenar los hechos. Podría no caerte bien, podrías no estar de acuerdo, pero sencillamente un reproche y un llamado a la no violencia contundente. Eso era lo que correspondía. Vamos entonces ahora a las consecuencias jurídicas, porque son las que terminan de allanar el camino para la reforma judicial. Y voy con algunas fechas y reacciones desde la mañanera. 2 de enero de 2023 se elige a Norma Piña. 2, 3, 4 de enero, el Poder Judicial está secuestrado, no se va a combatir la corrupción, nadie de la 4T simpatiza o está de acuerdo con Norma Piña. 24 de marzo de 2023, suspensión del Plan B en materia electoral y 27, 28 y 29 se debe alcanzar una mayoría para reformar la Constitución. 18 de abril se invalida el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. 19 de abril se necesita una mayoría para aprobar una reforma constitucional que permita esto. 9 de mayo de 2023, invalidez de la primera parte del Plan B electoral. El 9, 10, 11, 12, 13 de mayo, Poder Judicial no tiene remedio y está podrido. De hecho, se hace una lista de los 40 privilegios y van punto por punto. 18 de mayo, se invalida el decreto del Poder Ejecutivo que declaraba ciertas obras como de interés público y seguridad nacional. 19 de mayo, los ministros engañan a la gente. Se necesita purificar al Poder Judicial. Y cancelar a un poder como lo está haciendo el Poder Judicial es un golpe de Estado técnico. 22 de junio de 2023, la invalidez de la segunda parte del plan B electoral, urge el plan C. Cierro citando un artículo de Fabián Estrada. Dice, la polarización erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Se amplifica el escepticismo público, haciendo que la ciudadanía de antemano dude de la imparcialidad de las resoluciones judiciales, lo cual daña el servicio público del Estado de Derecho. Ridiculizar, generalizar las críticas y hacer del Poder Judicial una caja de resonancia de divisiones partidistas es simplemente irresponsable. Estoy totalmente de acuerdo.